Ya, chiquillos, desde ahora estamos grabando y vamos con la presentación. Miren, eh, principalmente, nosotros tenemos la prueba de lenguaje, que ya no va a ser una prueba que se va a llamar prueba de lenguaje y literatura o prueba de lenguaje y comunicación, sino que va a ser una prueba que se va a llamar de competencias lectoras, ¿ya? Entonces, el contenido del lenguaje, recuerden siempre, chiquillos y chiquillas, que la materia a ciencia cierta que uno ve siempre en lenguaje de literatura, de tipos de texto y toda la materia en general, no va a entrar mucho en esta prueba, ¿ya? Lo que se va a medir en esta prueba siempre va a ser sus habilidades al momento de enfrentarse a un texto, de poder leer, y casi todos los cambios que se van a hacer en esta prueba, al menos durante estos 2 años, 2020 y 2021, van a tener que ver con eso, ¿ya? Con que la prueba apunte a medir cuáles son sus habilidades sus habilidades y competencias lectoras, ¿ya? Entonces, chiquillos, bueno, estas son las distintas partes de la presentación. Eh, Vamos a tener que prueba va a tener 4 elementos fundamentales, ¿ya? Primero va a ser la lectura, porque la prueba va a apuntar principalmente al eje de lectura de séptimo segundo medio, ¿ya? El nivel de comprensión que nosotros vamos a eh, establecer con un texto tiene mucho que ver con habilidades que se van a desarrollar en tercero y en cuarto medio y apuntan mucho más a eso todas las actividades que ustedes vayan a ir desarrollando, tanto las que van haciendo ahora, que estamos trabajando a distancia, como las que tuvieron en tercero medio, ¿ya? Lo digo porque principalmente los que se conectan a esta clase son de alumnos de cuarto medio, ¿ya? Los que sean de tercero, si hay alguno, hay que hacer la diferencia también. ¿Ya? También vamos a medir las estrategias, que se van a agrupar en conjuntos de habilidades de rastrear y localizar información, de poder relacionar e interpretar información y de reflexionar y evaluar también. ¿Ya? A ver estas diadas. Cuando rastreamos, es rastrear para localizar. eh, Cuando relacionamos cosas es para interpretar cosas. Y cuando reflexionamos tratamos de hacer evaluaciones también a partir de ciertas partes de un texto, ¿ya? Y además vamos a tener que el vocabulario va a ser fundamental para esta prueba, ¿ya? El dominio del léxico se va a concebir como elemento esencial para la comprensión lectora, entonces vamos a estar desarrollando distintos ejercicios que van a tener que ver con estas habilidades de vocabulario y de uso y dominio léxico, ¿ya? Nosotros hemos ido viendo también ejercicios con respecto a esto, así que yo espero que queden más o menos bien preparados para poder enfrentarse a este tipo de preguntas de vocabulario y de comprensión de textos, ¿ya? Que van a ser lo principal. Entonces, chiquillos, teníamos un sistema antiguo, que era la prueba de selección universitaria, que era la PSU, y actualmente tenemos una prueba de transición, que se llama PDT, 2020-21, ¿ya? Cambios que van a haber. A las universidades se les exigía una ponderación mínima del 50% de la PSU y ahora la ponderación de la PSU se va a reducir a un mínimo del 30%, ¿ya? Entonces el NEM y el ranking van a ser mucho más flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente la PSU, para poder nosotros establecer nuestro puntaje para postular a una carrera, tenía que ser el 50% como mínimo PSU y como mucho tenía que ser el 50% de Nemo Ranking. Actualmente, como estamos tratando de que la realidad de los estudiantes y su historial como estudiantes hable mucho más acerca de sus posibilidades al momento de entrar a la educación superior, que eh, más que el tipo de educación que recibieron o, o se pudieron preparar mucho mejor la prueba porque tuvieron mejores condiciones para poder hacerlo. Lo que se trata de medir es el historial que ustedes tienen como estudiantes, ¿ya? Entonces el NEM y el ranking ahora puede empezar mucho más, ¿ya? Los que tengan un NEM, un ranking que crean que sea sobre los 600 puntos, por ejemplo, ya pueden empezar a pensar mucho más loablemente en sus opciones de estudiar en la universidad, la carrera que quieran, porque el puntaje de NEM y de ranking va a pesar mucho más. ¿Ya? No quiero decir que quienes tengan un puntaje de NEM y ranking ya no puedan hacerlo, para nada,
hay muchas, muchas opciones, chiquillos y chiquillas. Pero lo que sí, empiecen ya desde ya, les recomiendo, es que vayan revisando cuáles son los puntajes de corte de las carreras que quieren y en dónde quieren estudiar, para que ya tengan esa información más o menos clara y vayan sabiendo medianamente qué necesitan sacar en cada carrera, en las carreras que ustedes les gustaría poder estudiar. ¿Ya? Súper importante que tengan eso claro, porque en base a eso ustedes se van pudiendo fijar ciertas metas sobre qué puntaje deben sacar y cómo deben ser sus notas también durante este año para poder tener un mejor NEM y un mejor ranking. ¿Ya? No se alarmen, sí, chiquillos, con respecto a estas cosas, porque todos estos puntajes, en verdad, pueden variar mucho. Todas estas cosas pueden variar demasiado. ¿Ya? Acá solo esto va a depender del trabajo que ustedes pongan en esta prueba, ¿ya? De cómo la preparen. Y eso, la idea es que lleguen lo más preparados posibles para enfrentarse a esta prueba y que también su NEM y su ranking puedan ayudarlos también a poder cumplir sus objetivos. ¿Ya? Entonces, requisitos mínimos. El promedio mínimo para poder postular en muchas carreras dentro de las universidades del Consejo de Rectores era de 500 puntos como promedio entre lenguaje y matemáticas, ¿ya? O para muchos beneficios se da ese puntaje de corte. Ahora dice acá que el promedio NEM debe ser el 10% superior de su establecimiento. Eso, chiquillos, esa información yo creo que está errada, así que no la tomen en cuenta. Lo del promedio de NEM como requisito mínimo, como 10% superior de su establecimiento, yo creo que eso no va. ¿Ya? Ahí debe haber algún error en la presentación. Y bueno, también hay una admisión especial que todas las universidades tenían entre un 15% y un 20%, y actualmente se va a aumentar la admisión especial de un 20 a un 25%. Así que ojo, chiquillos, todas las universidades tienen admisiones especiales, ¿ya? Ustedes cuando ya empiecen a ver qué es lo que quieren estudiar, ya, si es que ya lo tienen claro, empiezan a ver cuáles son las opciones de admisión especial que tienen las universidades a las que a ustedes les interesa postular, ¿ya? Porque pueden postular también a este tipo de admisiones y le van a pedir un puntaje mucho más bajo que el puntaje de corte, ¿ya? Ahí si van teniendo dudas con respecto a eso, también me pueden preguntar después. Entonces, chiquillos, con respecto a la prueba de transición, vamos a tener que se va a reducir a 65 el número de preguntas, el temario se va a ajustar, ya, que era lo que hablábamos recién, incorpora medición de competencias, va a eliminar un tercio de los contenidos o secciones, el tipo de preguntas de selección múltiple con 4 o 5 opciones. Antiguamente, chiquillos y chiquillas, todas las preguntas de la PSU siempre tenían 5 opciones. Ahora, sin embargo, vamos a tener una prueba que puede tener en algunas preguntas 4 opciones y en otras preguntas va a tener 5 opciones. ¿Ya? Y eso va a ser un poco azaroso. El número de preguntas para el cálculo del puntaje son 60. Si teníamos 65 preguntas en total en la prueba, solo 60 van a utilizarse para medir el puntaje y hay otras 5 preguntas que van a ser de pilotaje, que es para hacer análisis estadístico y ver cómo responden los estudiantes a ciertas preguntas. Y esas 5 preguntas no se van a tomar en cuenta dentro del puntaje que ustedes van a sacar, pero no van a saber cuáles son esas 5 preguntas, ¿ya? Esa es la gracia de esto. Ustedes no van a saber nunca cuáles van a ser esas 5 preguntas que son de pilotaje y cuáles son las de la prueba en sí. Así que tienen que contestar las 65 preguntas con mucho ánimo. Las competencias y habilidades entonces que se van a medir dentro de esta prueba van a tener que ver con rastrear y localizar información, ¿ya? Y eso va a ser identificar, ¿ya? Las competencias, chiquillos, son las que aparecen acá. Rastrear, localizar, relacionar, interpretar y evaluar y reflexionar. Y estas competencias van a ir ciertas habilidades, ¿ya? Cuando nosotros estemos hablando sobre las competencias de rastrear y localizar, la habilidad que nosotros podemos encontrar es la habilidad de identificar. Cuando nosotros tenemos las competencias de relacionar e interpretar cosas, vamos a tener las habilidades de relacionar, sintetizar, inferir e interpretar, ¿ya? Y cuando nosotros estemos evaluando o reflexionando un texto, vamos a estar desarrollando una habilidad que va a tener que ver con la evaluación, ¿ya?
Entonces, chiquillos y chiquillas, estas son las competencias y habilidades que se les van a medir en esta prueba. Así que, súper importante con poder tener claro esto, porque así nosotros sabemos mucho mejor cómo poder enfrentarnos a las preguntas. ¿Ya? Entonces vamos a tener también que las competencias también van a tener ciertas estrategias, ¿ya? Cuando nosotros tengamos preguntas entonces de rastrear y localizar información, ¿ya? Identificar ciertas cosas, van a tener que ver con seleccionar contenido, organizar información e identificar la información del texto, ¿ya? Saber dónde, en qué parte del texto hay cierta información. Esa es la gracia de esto, ¿ya? Relacionar e interpretar, en cambio, va a tener que ver con relacionar las partes del texto, interpretar los componentes de un texto, reformular el contenido y derivar información implícita desde lo explícito, ¿ya? Aquí nosotros vamos a tener que tener una capacidad mucho mayor para poder relacionar distintas partes de un texto y para poder interpretar distintas cosas a partir de lo que nosotros estamos leyendo, ¿ya? Es poder extraer información, relacionar e interpretar, ¿ya? Y cuando nosotros estamos evaluando o reflexionando, ahí estamos haciendo un proceso analítico que es un poco más elevado que los procesos que vimos antes, ¿ya? Porque va a tener que ver con relacionar un texto con un contexto de creación, por ejemplo. Va a tener que ver con la identificación de la posición del lector, con valorar la relevancia, la credibilidad y la calidad de la información, si lo que me están diciendo es correcto o no, si es creíble o no la información que a mí me llega, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo ser súper crítico y al momento de yo leer algo en Facebook, por ejemplo, un estado de Facebook, aunque sea un poco antiguo, alguien puede dar muchas sus opiniones acerca de algo, pero puede incurrir en muchos errores. Y algo que yo diga, oye, esto no es verdad. Entonces eso no tendría mucha credibilidad y yo diría, ya, este texto que está publicado en una red social a mí no me sirve tanto como para poder sustentar argumentos al momento de defender una idea, porque son ideas que alguien dio y que yo no sé si son creíbles o no, ¿ya? Eso, por ejemplo, es una competencia que va a estar desarrollando mucho más la evaluación y la reflexión de un texto, ¿ya? Porque conlleva que el hecho de que yo como lector cuestione si lo que a mí se me está diciendo es real o no es real, ¿ya? O si es creíble o no es creíble. Y eso también, chiquillos, va a ser una evaluación de, va a tener, perdón, con un registro de estructura y pertinencia y calidad de uso del lenguaje o calidad de los argumentos presentados en el texto, ¿ya? Y esto, chiquillos, esto ya es prácticamente mágico. Estos son los tipos de textos que a ustedes les van a aparecer, o los tipos de preguntas que nosotros nos vamos a enfrentar, ¿ya? Me refiero porque aparecen en el vocabulario no es un tipo de texto, ¿cierto? Entonces vamos a tener los tipos de textos que van a ser literarios, principalmente van a ser narraciones y obras dramáticas. Entonces, chiquillos, al tiro nos damos cuenta que la poesía la vamos a dejar de lado, ¿ya? Género lírico, entonces, no va a entrar mucho en esta prueba, sino que dentro de los géneros literarios va a entrar narración y texto dramático, ¿ya? Textos no literarios van a entrar textos informativos y argumentativos, expositivos y argumentativos, perdón, ¿ya? Son los textos que aparecen en los medios masivos de comunicación, ¿ya? Una noticia, por ejemplo, es un texto totalmente informativo, expositivo, ¿ya? El reportaje también. Y textos argumentativos también, como pueden ser las columnas de opinión, y textos que en el fondo yo me doy cuenta que lo que utilizan siempre es entregar argumentos para poder defender una idea, ¿ya? Además vamos a tener textos, y esto es súper nuevo dentro de esta prueba, los más media. ¿Qué va a hacer esto, chiquillos? Los medios masivos de comunicación, y dentro de los más medias, y dentro de los medios masivos de comunicación también van a entrar las redes sociales. Entonces pueden aparecer muchos textos que perfectamente nosotros podríamos ver dentro de las redes sociales, ¿ya? Porque la idea de esta nueva prueba, chiquillos y chiquillas, es que los textos que a ustedes les vayan a aparecer sean mucho más cercanos a la realidad de todos ustedes, ¿ya? Y también vamos a tener preguntas de vocabulario. Entonces, chiquillos, vamos a tener 52 preguntas que van a ser de comprensión y vamos a tener 13 preguntas que van a ser de vocabulario, ¿ya? Entonces, 52 preguntas que van a ser extraer información de textos, poder localizar información también y poder evaluar esta información.
y van a haber 13 preguntas de vocabulario que van a tener que ver con la relación y la interpretación de un texto. Y esas preguntas de vocabulario van a ser 13. Entonces, chiquillos y chiquillas, el 80% de las preguntas van a ser de comprensión lectora y el 20% de las preguntas van a ser de vocabulario. ¿Ya? Entonces, vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, vamos a tener que los textos de referencia, los textos que les van a aparecer a ustedes en la prueba para poder responder las preguntas, van a tener en primer lugar una experiencia lectora mucho más cercana. El formato del texto va a estar claro y las situaciones comunicativas que se van a establecer dentro de esos mismos textos van a ser súper concretas, no van a ser cosas que sean un poco abstractas o que a nosotros no nos pueda quedar tan claro de repente el contexto en el cual se está hablando dentro de ese texto. Y bueno, acá tenemos el texto de referencia, que era el texto que nosotros habíamos visto también que subió el DEMRE, ¿ya? Todavía ellos no suben las respuestas de las dos preguntas que habían hecho. ¿Ya? Yo las estuve revisando y todavía no las han subido. Así que yo voy a estar atento y cuando ya estén disponibles las vamos a poder compartir entre nosotros, a ver si nuestras opiniones estaban correctas y acertadas o no. ¿Ya? Entonces, texto de referencia, acá por ejemplo teníamos un concurso literario, ¿ya? Y se nos daban todas las bases para poder concursar. Ese tipo de textos, por ejemplo, podrían aparecer perfectamente en la PSU que ustedes van a dar a final de año. En la prueba de transición, perdón. Y bueno, estas eran las dos preguntas que aparecían a partir de ese texto y nosotros ya lo hicimos, ¿ya? Importantes entonces, chiquillos, estas fechas, ¿ya? Eh, bueno, teníamos el 14 de mayo, que fue cuando dieron las preguntas de comprensión lectora. El 28 de mayo iban a dar las preguntas 3 y 4, van a dar las preguntas 3 y 4 de comprensión lectora, y el 18 de junio van a dar las preguntas 5 y 6 de la prueba de transición de comprensión lectora. ¿Ya? Entonces a nosotros esas fechas nos van a importar mucho. ¿Ya, chiquillos y chiquillas? Perdón. 4 claves entonces que vamos a tener para poder preparar la prueba de transición, chiquillos. Y acá pongan mucho ojo. Súper importante que ustedes dentro de, cuando estén preparando esta prueba, estén desarrollando ciertas habilidades, estén conociendo un poquito más esta prueba y al momento de poder prepararla, va a ser súper importante que sean capaces de diagnosticar cómo están. ¿Ya? Hacer un ensayo inicial entonces va a ser súper importante. Yo no les voy a dejar eso como tarea hoy, pero sí el viernes, chiquillos y chiquillas. Voy a dejarles una tarea para el fin de semana y va a ser un poquito pesado, quizás hacer un ensayo, pero necesitamos saber más o menos cómo están, ¿ya? Así que el viernes yo les voy a dejar enviado un ensayo completo y ustedes lo van a tener desarrollado para el lunes, ¿ya? Ahí se van a tener que dar un ratito para poder hacer este ensayo y que después nosotros vayamos evaluando más o menos cómo van, ¿ya? Entonces, hacer un diagnóstico inicial es súper importante, es clave para que ustedes sepan más o menos cómo van, ¿ya? También que puedan hacer una planificación, un plan de trabajo para poder ir avanzando en esta prueba. Mucho también va a ser súper importante. Yo creo, chiquillos y chiquillas, honestamente, que la clave para poder que les vaya bien dentro de la prueba de lenguaje es ejercitar, hacer mucho ejercicio y revisar bien las preguntas y entender claramente por qué nos equivocamos de repente al momento de responder, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de respuestas que se dan dentro de esta prueba que son las correctas cuando me están preguntando cierta cosa, ¿ya? Eh, y así. Poder conocer un poco más la prueba va a ser clave para que ustedes puedan dar una buena prueba de transición, ¿ya? Y evaluar también va a ser clave, porque así ustedes van viendo sus avances, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hacen un ensayo inicial ahora, y después en agosto hacemos otro, y ustedes ven que pues, fueron capaces de subir, no sé, 50 puntos, es clave que ustedes puedan ser capaces de evaluar sus avances y ver qué cosas son las que están mejorando y cuáles son las cosas que les faltan. Entonces, por ejemplo, yo podría ser muy bueno extrayendo información o localizando la información de un texto, pero quizás soy un poco más malo en las preguntas de vocabulario y sé que debería mejorar un poco más en eso, ¿ya?
Por ejemplo, puede pasar eso. Y por eso es súper importante que nosotros seamos capaces de evaluar cómo vamos avanzando al momento de preparar esta prueba. Y eso, chiquillos, con respecto a la presentación. ¿Ya? Voy a dejar de compartir pantalla acá. Eh, Chiquillos, entonces, ¿dudas con respecto a la prueba de transición? Traté de exponerles un poquito más o menos. No es tanta la información que hay, pero eso es lo que más he podido encontrar. De poder exponerles más o menos cuáles son los cambios que hay dentro de esta prueba y qué cosas debiesen hacer para ir desarrollando mejores habilidades y competencias para poder desarrollar de manera mucho más efectiva eh, la prueba en sí. ¿Ya? ¿Dudas? Alguien me las puede poner en el chat. Y si no, pasamos a las preguntas que habíamos dejado de tarea, la última clase. ¿Ya? La Melina me dice que va bien. Ya, chiquillos y chiquillas, entonces, no se me desanimen con respecto a la prueba, así que pongan mucho ánimo, chiquillos y chiquillas. Y de verdad, cualquier duda que vayan teniendo, si es que de repente están haciendo un ensayo y no tienen tan claro una respuesta, con toda confianza me pueden preguntar, me pueden hablar, me mandan una foto de la pregunta, me dicen cuáles son sus dudas y ahí las vamos solucionando juntos. ¿Ya? Pero chiquillos, no se queden con dudas, porque esta prueba es bien, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en un año, cada año que se da la PSU, nosotros podemos encontrar, de repente pasa que hay 100 puntajes nacionales de matemática, por ejemplo, o 150, pero de lenguaje hay uno. Yo creo que la vez que más han habido fue cuando hubieron 3 puntajes nacionales de lenguaje. Entonces, de repente se nos hace más simple algunas preguntas, pero son súper engañosas, ¿ya? Eh, entonces, chiquillos y chiquillas, para poder ir desarrollando mejor las habilidades que nos vayan a permitir poder desarrollar mejor este tipo de preguntas, con toda confianza me pueden ir preguntando, ¿ya? Yo no soy un genio ni voy a tener todo bueno, pero claramente los puedo ir guiando mucho mejor en este proceso, ¿ya? Les voy a compartir ahora entonces las alternativas correctas de las preguntas que yo le había dejado de tarea, ¿ya? Y son estas. ¿Ya? Les voy a dar 2 minutitos para que las puedan corregir, vean si es que las tenían buenas o no, y me van poniendo en el chat igual más o menos cuántas de estas preguntas sacaron correctas. O si alguna pregunta les pareció muy compleja, también me lo pueden comentar. ¿Ya? 2 minutitos, chiquillos, nos damos ahora entonces para poder hacer eso.
Ya, chiquillos, vamos a dejar entonces de compartir acá. Y vamos a ir revisándolas. ¿Ya? Si no les fue tan bien, no se preocupen tanto porque vamos a ir ejercitando mucho acerca de esto. Entonces, no se alarmen, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, vamos a ir viendo las preguntas como de costumbre, ¿ya? Vamos acá. Ya. Eran las preguntas desde las 56 a las 64 y era un texto de Gabriel García Márquez. A mí me pareció bastante bueno. Eh, Texto de Gabriel García Márquez, entonces, chiquillos y chiquillas, escritor colombiano que va a ser súper importante para poder comprender la literatura latinoamericana. Es clave este escritor, ¿ya? Se ganó un premio Nobel de literatura, de hecho. Premios Nobel de literatura, dato, no hay muchos dentro de Latinoamérica. Solo tenemos a Octavio Paz en México, Gabriel García Márquez en Colombia, a Mario Vargas Llosa en Perú, y chilenos tenemos a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda. Son todos los premios Nobel que tenemos dentro de Latinoamérica, ¿ya? Así que Gabriel García Márquez, que ganó uno, también va a ser súper, súper importante para que nosotros podamos comprender la literatura latinoamericana, ¿ya? Este texto habla acerca de las visiones de un náufrago y las experiencias de él al momento de poder creer que está llegando a la costa, ¿ya? Eh, y va a ser, yo creo que es un texto súper bueno porque en el fondo lo que más hace es transmitirnos una experiencia estética o tiene un efecto estético porque finalmente nos trata de traspasar los temores y las sensaciones que una persona que está naufragando está viviendo en un momento de crisis, ¿ya? Y como va pudiendo traspasar esta información tan bien y eso va a hablar mucho acerca de lo que es una experiencia estética y un efecto estético en sí, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, recuerden siempre que esto, cuando veíamos una palabra subrayada, nosotros al tiro teníamos que poner ojo en esa palabra porque después se nos va a preguntar por ella, ¿ya? Entonces, chiquillos, vamos a las preguntas. ¿Cuál es el sentido de la palabra soportar en el contexto del primer párrafo del fragmento leído? Entonces, la palabra soportar. Perdón, ¿quería soportar? Sí. Ya, maldije mi suerte que me había permitido soportar 9 días a la deriva. ¿Ya? Soportar tiene que ver con aguantar, eh, resistir, cosas así. ¿Ya? Esas palabras nosotros ya nos van a tener que ir haciendo relación porque van a tener que ver con el contexto que se habla acá. ¿Ya? Y en la 56, la palabra soportar, vamos a tener que la respuesta correcta era la B. Ya, entonces la vamos a dejar marcadita y vamos a ir viendo por qué las demás no. Ya, aguantar. Yo digo que podría haber sido si nosotros solo viéramos esta palabra. Entonces ahora vamos a ver la explicación. Porque el personaje cree que su suerte lo hace asumir las consecuencias de estar a la deriva. Ahí serías errado, chiquillos y chiquillas, porque ahí habría cierto contraste. Difícilmente, si alguien cree que tiene una suerte de estar a la deriva, va a estar aguantando algo, ¿ya? Es difícil que alguien quiera aguantar si sabe que en verdad no va a tener ninguna opción de poder salvarse. Entonces, como está este componente de pesimismo y de saber que no va a pasar nada, eh, quedamos un poquito reticentes a esa palabra, ¿ya? Resistir, en cambio, va a señalar lo siguiente, porque el personaje considera que su suerte le ha permitido sobrellevar la sed y hambre en lugar de morir. Y esta respuesta, chiquillos, va a ser la correcta. ¿Por qué? Porque es mucho más optimista con el resultado. Porque si él está tratando de sobrevivir o de aguantar durante todo este tiempo, es porque cree que tiene opciones de sobrevivir, ¿ya? Por eso esta respuesta es mucho más correcta, porque nadie va a aguantar algo
si cree que en verdad no tiene ninguna opción de poder sobrevivir. Finalmente, si no, se tiraría solamente al mar y preferiría morir rápido antes que estar sufriendo todo el tiempo. O quizás podría pasar que aguantara todo este tiempo y quisiera morir así a la deriva, pero no, no apuntan estas palabras concretamente. ¿Ya? Entonces, resistir, chiquillos, va a ser una palabra que va a ser mucho más acorde al contexto en el que se desarrolla la historia, porque nosotros vemos al personaje tratando de sobrevivir o de aguantar muchas cosas, porque cree que en el fondo tiene opciones de poder seguir viviendo. ¿Ya? Todos los demás, chiquillos, las desechamos de inmediato solo porque las palabras en sí que ya me van a aparecer no tienen nada que ver con soportar. ¿Ya? Soportar no tiene que ver con sufrir, tiene que ver con tolerar, pero tolerar es una palabra mucho más amplia, ¿ya? Yo puedo tolerar ciertas cosas de- que no es algo que me haga sufrir, por ejemplo. Yo puedo tolerar cómo piensa una persona, puedo tolerar que pase ciertas cosas en la sociedad, eh, pero no, eso personal, no es algo siempre tan personal. ¿Ya? Eso va a ser una de las principales diferencias. Sufrir no mucho y aceptar tampoco. Entonces, esas palabras para mí al menos yo creo que quedarían de inmediato desechadas. ¿Ya? Entonces, resistir es la alternativa correcta. Pregunta 57. ¿Cuál es el sentido de la palabra renacieron en el contexto del cuarto párrafo del fragmento leído? ¿Ya? 57, entonces, renacieron. Nos vamos al cuarto párrafo. Decía, en los días anteriores renacieron entonces atropelladamente. Pensemos que esto no se leyera, ¿ya? En los días anteriores, la alegría de los aviones, las luces de los barcos, de las gaviotas y el color del agua, renacieron entonces atropelladamente, ¿ya? Volvieron a verse, eso quiere decir acá, ¿ya? En los días anteriores, entonces, todas estas alegrías de la luz, de los aviones, volvieron a verse a la vista de la Tierra, ¿ya? Porque él creía que estaba viendo la Tierra. Entonces empezó a ver que todo era mucho más feliz. Renacieron entonces, y la correcta acá va a ser la C. Resurgieron. Brotaron, porque al ver la tierra el personaje recuperó la misma alegría perdida en los días anteriores. ¿Brotaron, chiquillos? Yo creo que no, porque cuando nosotros hablamos de que algo brota es algo que emerge de la tierra, ¿ya? O que nace a partir de algo. Y acá tampoco se está hablando de algo así, ¿ya? Sino que volvieron a surgir ciertas cosas que a él le parecían que daban más alegría o más vida, en verdad, ¿ya? Pensemos que están en el mar, en un lugar totalmente desolado, solamente de agua y un bote con un remo que está en muy malas condiciones. Eh, y de repente cuando empieza a ver que está amaneciendo y empieza a ver un borde que le parece ser un borde costero donde habría tierra, se emociona. De que con esta misma emoción empieza a ver que hubiesen, por ejemplo, aviones o luces, que son cosas que van a hablar mucho acerca de la vida, ¿ya? De la vida humana o de la vida en general, ¿ya? De que exista vida. Entonces, va a tener que ver mucho con eso, ¿ya? Brotaron, en cambio, va a tener que ver cuando con algo emerge propiamente de la Tierra, entonces no algo que esté directamente relacionado, ¿ya? Reaparecieron, porque al ver la Tierra el personaje recobró la idea de que la Tierra estaba cerca. No sé si reaparecieron, yo a esa la eliminaría también, porque es algo, cuando decimos reaparecieron, es algo que él ya había visto bajo ese mismo contexto y ahora está viendo de nuevo. Y en ningún momento en el texto se mencionó que él antes hubiera visto esto, sino que es algo que estaba emergiendo solamente. ¿Ya? No era algo que se fuera repetitivo. Entonces resurgieron, chiquillos, que va a ser la correcta, porque dice que al ver la Tierra regresaron las alegrías no concretadas en los días previos. Y eso es lo correcto, chiquillos. Él empieza a ver, a imaginarse que hubieran aviones y que empezó a salir de nuevo la luz. Eh, porque al pensar que había tierra, el personaje empezó a tener nuevamente estas alegrías que tenían que ver con la vida, ¿ya? Y cosas que no había vivido en los días previos, ¿ya? Entonces, resurgieron es la correcta. Revivieron,
Revivieron yo diría que no, y volvieron tampoco porque revivir va a tener con algo que ver con algo que vivió antes y luego murió y luego como que resurge, y esto no va a tener que ver con eso. Ya un avión no revive, por ejemplo, y se habla acerca de un avión ahí. ¿Ya? Volvieron, tampoco va a tener que ver con volvieron, porque cuando algo vuelve es algo que yo también había visto antes. ¿Ya? Y en ese mismo contexto, en ese mismo lugar, él no había visto estas cosas. Entonces es resurgir, porque lo que resurge no es las cosas en sí, sino que la idea que él tiene acerca de estas cosas. ¿Ya? La idea que tiene acerca de la vida y la plasma a través de una ilusión prácticamente acerca de la luz y la vida humana. 58. ¿Cómo reacciona el personaje? El personaje antes de arrojarse al mar. Acá, chiquillos, también va a tener que ver un poco con vocabulario, ¿ya? Pero es una forma distinta de poder hacer una pregunta de vocabulario, porque yo tengo que saber qué representan cada una de estas palabras, ¿ya? ¿Y cómo reaccionaba este personaje antes de arrojarse al mar? Llegaba y se tiraba, porque pensaba que tenía que nadar hasta la orilla, porque el remo no le permitía avanzar, ¿ya? Pero acuérdense que este personaje lo que le pasaba era que se le olvidaba sacarse la camisa, porque la camisa con el agua va a empezar a pesar mucho más, ¿ya? Y abrocharse mejor las zapatillas, los zapatos, porque se le empezaban a mover y se le llenaban de agua. Yo que él prácticamente me los hubiera sacado, pero eso es lo que menciona en el texto, ¿ya? Entonces, ¿cómo reacciona el personaje antes de arrojarse al mar? Yo esta pregunta, chiquillos, creo que es súper sencilla. Y ahí de inmediatamente nosotros tenemos que decir que él reacciona de manera impulsiva. Entonces la 58 es la A. ¿Y por qué es impulsivo este personaje? Porque llega y se tira. No pensó mucho. Por eso no vio que tenía que sacarse la camisa y no se acordó que tenía que abrocharse los zapatos. ¿Ya? Angustiadamente podría ser, pero yo creo que eh, lo más certero es de manera impulsiva. Él está un poco angustiado, es verdad, pero más que angustiado está viendo la costa, está desesperado, ¿ya? Desesperado por llegar a la costa. Por eso es un acto más impulsivo que angustiado. Y de forma resignada, no, porque resignado es cuando yo digo, ya, si no va a pasar nada, filo, me quedo acá. Eso es resignarse, cuando yo dejo que las cosas pasen solas, no hago nada con respecto a eso. Temeroso tampoco porque él llegó y se tiró, no tuvo miedo al momento de tirarse al agua, ¿ya? Y descuidadamente, sí, también actúa descuidadamente, pero actúa descuidadamente porque fue impulsivo, ¿ya? Entonces ahí la palabra clave es impulsivo, porque si él no hubiese sido impulsivo, no hubiese sido descuidado al momento de no darse cuenta que tenía que sacarse la camisa, por ejemplo, y que tenía que abrocharse mejor los zapatos. Entonces 58, A. 59. De acuerdo con el inicio del fragmento, ¿por qué para el personaje el nuevo día era un enemigo? La correcta era la B, porque el amanecer le anunciaba que debería seguir soportando su sufrimiento. El amanecer, chiquillos, a este personaje le recordaba que venía un nuevo día, ¿ya? Y cambiaba también los únicos cambios que él tenía en el tiempo, imagínense, ya estaba empezando su 10º día como náufrago, era el día y la noche. Era el único cambio que él podía ver. Entonces, ese mismo cambio del día y de la noche le eh, recordaba nuevos miedos. Los miedos de la noche son distintos a los miedos del día, por ejemplo. ¿Ya? En la noche le tenemos mucho más miedo le tenemos miedo a la oscuridad, le tenemos miedo al frío, ¿ya? Que van a ser distintos a los miedos de el día, que puede ser, por ejemplo, el exceso de sol, eh, o distintas cosas. Eh, Entonces, chiquillos y chiquillas, la 59 es la B porque el amanecer le anunciaba que debía seguir soportando su sufrimiento. No es la A, que dice porque la aparición del sol daba indicios de que sería un día caluroso, porque eso es súper básica esa reflexión, en verdad. Porque sí podría ser correcta, pero eso no está de acuerdo con el inicio del fragmento, ¿ya? Acá, chiquillos, recuerden siempre que lo que se les pregunta, y eso es clave.
yo tengo que contestar lo que se me está preguntando. Entonces acá lo que se me está preguntando es con respecto al inicio del fragmento leído, ¿ya? Tampoco va a ser entonces la C, que dice porque la aparición del sol no le permitía seguir durmiendo, porque en ningún momento menciona esto, nunca dice que él no dormía cuando había sol, ¿ya? Entonces eso es interpretativo. Porque los días soleados le recordaban su mala suerte, eh, eso creo que sí lo menciona, pero no lo menciona en el inicio, ¿ya? Y E, porque el amanecer era el momento en que más hambre y sed sentía. Eso tampoco se menciona así, ¿ya? Entonces, chiquillos, la correcta es la B. 59B, porque el amanecer le anunciaba que debería seguir soportando su sufrimiento, ¿ya? Él estaba en un momento en que ya el hambre ni siquiera era tanta, porque llevaba días sin comer y solamente había comido un pescado y unas raíces de algo, ¿ya? Eso es todo lo que se menciona en el texto. ¿Ya? Entonces las demás chiquillos no tenían mucho que ver. La pregunta 60, ¿qué se concluye respecto del último párrafo? Vamos al último párrafo. Acá, ya me sentía sin fuerzas y sin embargo aún no veía la tierra. Entonces volvió a invadirme el terror. ¿Acaso ciertamente la tierra había sido otra alucinación? El agua fresca me había reconfortado, otra vez en posesión de mis sentidos, nadando desesperadamente hacia la playa de una alucinación. Ya había nadado mucho. Era imposible regresar en busca de la balsa. ¿Qué se concluye entonces respecto del último párrafo? Acá la correcta era la B. El ansia del protagonista por salvarse del naufragio muchas veces lo llevó a imaginar que veía una tierra cercana, ¿ya? ¿Y por qué pensamos esto, chiquillos? Va a ser por esta frase. Miren. Nadando desesperadamente hacia la playa de una alucinación, ¿ya? La playa es de una alucinación porque él la está imaginando, está teniendo una alucinación de que en verdad va a haber tierra, porque anhela tanto en el fondo llegar a una costa, porque está desesperado, que, que lo que ve es solamente una ilusión. Y eso es lo que se nos menciona en esta parte del texto. Por eso la correcta acá es la, ¿ya? ¿Por qué no son las demás? La 60, la A, por ejemplo, dice que el protagonista era incapaz de calcular con certeza la distancia entre la balsa y la playa. Eso es mentira, porque en ningún momento se menciona eso. De hecho, se menciona incluso que él no podía calcular ni siquiera con el remo, elucubrar un poco era la profundidad del mar. ¿Ya? Entonces, no tiene forma de poder calcular con certeza algo. ¿Ya? Eh, Su idea era que estaba más o menos a 2 kilómetros de la costa. Se menciona en alguna parte, pero eso no se menciona en esta parte del texto, no se menciona en el último párrafo. Entonces, chiquillos, una clave para esta prueba. Cuando les pregunten sobre un párrafo en específico, abóquense a la información solo de ese párrafo y no la entrelacen con la información que se entrega en otras partes del texto. Enredar, ¿ya? Entonces, chiquillos, 60 es la D. El cansancio en la C, perdón, se nos menciona que el cansancio del protagonista después de nadar mucho lo hizo pensar en abandonarse a su suerte. Tampoco porque, de hecho, las ansias por poder llegar a la costa son las que lo hacen tener una alucinación, ¿ya? El protagonista recuperó levemente sus fuerzas al contacto con el agua, lo que le permitió nadar más rápido. Eh, Eso en alguna parte se puede mencionar y entender de esta manera, pero no es la conclusión respecto del último párrafo. ¿Ya? Acá yo necesito tener una conclusión que sea mucho más amplia en relación a este párrafo. Y esto es súper escueto y muy localizado. ¿Ya? Es como que esto apareciera solo en una parte del texto. Y eso no se va a mencionar ahí. El terror del protagonista surgió porque pensó que la falta de fuerzas le impedirían llegar hasta la playa. Eh, Difícilmente, porque si le faltaban las fuerzas no se hubiera tirado al mar para poder nadar y él hubiera pensado que no iba a tener las fuerzas suficientes para poder llegar a la orilla. ¿Ya? O a esta orilla que te imaginas. Entonces, 60B. 61.
¿Cuál es el tema del fragmento leído? Y la respuesta correcta es la A. La ilusión de un náufrago de avistar la tierra. Eso es, chiquillos, en verdad, el tema del fragmento. ¿Y por qué nosotros nos vamos a centrar en esto? Porque, por ejemplo, este fragmento no nos habla acerca de cómo fue la vida de este náufrago los 10 días antes o los 9 días antes, sino que solo nos habla de este momento en que él alucina y piensa que está viendo la costa al momento del amanecer, ¿ya? Por eso es la ilusión de un náufrago al avistar la tierra, ¿ya? No es de un náufrago al perder un remo, porque no se narra ese momento en que perdió un remo, ¿ya? Tampoco se narra la desesperación de un náufrago al caer al mar, porque él no está desesperado ni en sí, solo está muy ansioso, porque cree que está viendo la orilla, ¿ya? Y no cae al mar, entonces eso sería errado, porque él no cae al mar, sino que se tira él de manera voluntaria. No es un accidente, ¿ya? La inquietud de un náufrago al perder la esperanza, tampoco porque él no ha perdido la esperanza. Si él no tuviera esperanza, no se hubiera tirado al mar para poder llegar a la orilla. Y la E dice la preocupación de un náufrago al caer de la balsa. Tampoco porque, como les dije, él no cayó, sino que él se tiró de manera voluntaria. ¿Ya? Entonces la 61, A. La ilusión de un náufrago de avistar la tierra. 62. ¿Qué opción sintetiza el contenido del 11º párrafo? Fragmento leído. 11º párrafo. Nos vamos al 11º párrafo. Que está acá. 11. Al contacto del agua helada me reconforté. Desde el nivel del mar perdí la visión de la costa. Tan pronto como estuve en el agua me di cuenta de que había cometido 2 errores. No me había quitado la camisa ni me había ajustado los zapatos. Traté de no hundirme. Fue eso lo primero que tuve que hacer. Antes de empezar a nadar, me quité la camisa y me la amarré fuertemente alrededor de la cintura. Luego me apreté los cordones de los zapatos, entonces empecé a nadar. Primero desesperadamente, luego con más calma, sintiendo que cada brazada se me agotaban las fuerzas y ahora sin ver la tierra. ¿Ya? Entonces en el 11º párrafo se nos va a narrar el momento en que él se tira al agua. ¿Ya? Y acá de hecho en el 10º párrafo al final dice, me arrojé al agua, ¿ya? Sino que él mismo se tiró. Vamos entonces a la pregunta 61, si no me equivoco, no, 62, perdón. ¿Qué opción sintetiza mejor el contenido del 11º párrafo? La 62 será la de la evaluación que realiza el personaje una vez en el agua de los errores cometidos. ¿Ya? Vamos a ver por qué no las demás y por qué sí esta. ¿Ya? La A dice, los esfuerzos del personaje por permanecer flotando a pesar de su vestimenta. Podría ser. Vamos a ver después por qué no. La B la vamos a dejar para el final para poder compararla con la A. C dice, la sensación de pesar perdón. La sensación de pesar que experimentó el personaje al entrar en contacto con el agua. No solo de pesar, porque también empieza a nadar mucho más rápidamente y tiene mucho más ánimo en un principio y después se desespera. Después ahí se empieza a dar cuenta de esos errores. Entonces eso no mucho. La D dice la reflexión del personaje luego de arrojarse bruscamente al agua sobre las posibilidades de sobrevivir. ¿Ya? Esta está errada porque él no piensa en las posibilidades de sobrevivir, sino que en lo que piensa fue en los errores que cometió al momento de tirarse al agua. ¿Ya? La forma en que el personaje fue perdiendo paulatinamente sus fuerzas en el agua. No, porque tampoco es como que se vaya narrando a lo largo del tiempo cómo él va perdiendo sus fuerzas, ni cosas así, sino que lo que se narra es una reflexión del personaje sobre cuáles fueron los errores que él cometió al momento de tirarse al agua. ¿Ya? Por eso la correcta es la B y no es tampoco la A. ¿Por qué? Porque no se narran tampoco los esfuerzos del personaje por permanecer flotando, sino lo que más hace él es evaluar, ¿ya? Reflexionar los errores que él cometió al momento de tirarse en este párrafo. ¿Ya? Entonces la 62 es D.
63. En el quinto párrafo, ¿con qué finalidad el personaje describe el desayuno de su antigua embarcación? ¿Para qué? ¿Ya? Vamos al quinto párrafo entonces. Quinto párrafo. Si a esa hora me hubiera comido 2 huevos fritos, un pedazo de carne, café con leche y pan, un desayuno completo del destructor, tal vez no me habría sentido con tantas fuerzas como después de haber visto aquello que yo creí que realmente era la tierra. Me incorporé de un salto, vi perfectamente frente a mí la sombra de la costa y el perfil de los cocoteros. No veía luces, pero a mi derecha, como a 10 kilómetros de distancia, los primeros rayos de sol brillaban con un resplandor metálico en los acantilados. Luego de alegría, agarré mi único y traté de impulsar la balsa hasta la costa, en línea recta. Vamos entonces a la 63. Y la correcta acá es la de destacar que cuando creyó ver la costa se sintió con mucha más fuerza. ¿Ya? Ya. La A dice, exagerar la alegría que sintió al suponer que estaba cercano a la costa. Yo creo que también podría ser una respuesta posible, pero vamos a ver por qué es más correcta la D que la A. ¿Ya? Lo que acá se narra, chiquillos y chiquillas, principalmente, es el hecho de que, aunque él hubiera tenido la comida que más lo reconfortaba en otros momentos o que más fuerza le daba, ¿ya? Por eso que era este desayuno de campeones, por ejemplo, eh, aún así no hubiera tenido tanta fuerza como la que tuvo en aquel momento en que creyó ver una luz y ver la costa cerca. Porque anhelar el momento en que él pudiese salvarse le dio demasiada fuerza, ¿ya? Entonces, chiquillos, lo importante es el tema de la fuerza que a él le da el ver, creyó, que él cree perdón, en la fuerza que él recobra o que él tiene al momento de pensar que está viendo la costa y la tierra en sí, ¿ya? Entonces, tener esta fuerza, como la que le podría haber dado un desayuno de campeones, es lo que nosotros vamos a destacar en este párrafo. Por eso la correcta es la D y no la A, por ejemplo. Porque no es alegría solamente, sino que esa alegría lo que hace es dar fuerza. Y es la fuerza lo que a nosotros nos va a importar en ese párrafo. Entonces esa palabra ahí va a ser clave, la palabra fuerza. ¿Ya? ¿Demostrar que antes se alimentaba muy bien y eso le daba energía? No, porque nosotros lo que nos importa es la energía que va a tener ahora y no la que tenía antes. ¿Ya? Lamentar la deplorable situación física en la que se encontraba. No tampoco, porque si él estuviera tan deplorable físicamente, no hubiese habido forma de que tuviera mayor fuerza. ¿Ya? Comparar su anterior vida como marino con su actual situación de náufrago. Tampoco, porque la finalidad de esto no es compararlo a lo que él comía antes como marino y lo que come ahora, que no tiene nada que comer, sino que la fuerza que él antes le podía haber dado un desayuno, eh, actualmente se la estaba dando y le estaba dando mucha más fuerza, la ilusión, la sola ilusión de pensar que podía llegar a la costa. ¿Ya, chiquillos y chiquillas? Entonces, la correcta es la D. ¿Ya? Recuerden entonces que en esta pregunta el componente de la fuerza entonces era clave, porque eso era lo que el personaje desarrolló. Esa fue la habilidad que él tuvo en el momento de creer que estaba a la costa o que estaba viendo tierra. Y por último, la pregunta 64. A partir de lo expresado en el noveno párrafo, se infiere que, vamos al noveno párrafo. Lamenté haber perdido mis remos, sabía que uno de ellos entero y no destrozado por los tiburones, como el que llevaba en la mano, habría podido dominar la corriente. Por instantes pensé que tendría paciencia para esperar a que la balsa llegara a los acantilados. Brillaban bajo el primer sol de la mañana como una montaña de agujas metálicas. Por fortuna estaba tan desesperado por sentir la tierra firme bajo mis pies que sentí lejana la esperanza. Más tarde supe que eran las rompientes de Punta Caribana y que de haber permitido que la corriente me arrastrara, me habría destrozado contra las rocas.
Vamos entonces a la pregunta 64. Acá. A partir de lo expresado en el noveno párrafo se infiere que, y acá la correcta es la alternativa D, la decisión de lanzarse al agua en vez de dejarse llevar por la corriente fue la acertada, ¿ya? ¿Y por qué es la correcta? Porque nosotros sabemos que si él se hubiese dejado llevar en la balsa, la corriente se lo hubiese llevado y se lo hubiese llevado a un acantilado, que es una cascada, chiquillos, que tiene mucha corriente y claramente él al caer una cascada se hubiera descuartizado, ¿ya? Porque el agua, chiquillos, en un acantilado tiene demasiada fuerza, ¿ya? Entonces la decisión de lanzarse al agua en vez de dejarse llevar por la corriente fue la acertada. Y eso es lo que se nos muestra ahí también, ¿ya? No son las otras opciones, como por ejemplo la A, que nos menciona que la idea de quedarse en la balsa y remar hacia la tierra habría sido la correcta de haber tenido. Y no habría sido la correcta, ¿ya? Lo que se nos dice ahí es que no habría sido correcto porque se hubiera ido a un acantilado, ¿ya? La desesperación del protagonista por alcanzar pronto la costa le significó perder una forma de alcanzarla. No, porque insisto, ahí nosotros tenemos que entender que él no podía seguir en esa balsa, porque si él seguía en esa balsa, se iba a caer al acantilado. No había forma de que él se pudiera salvar. ¿Ya? C. Los remos para conducir la balsa eran la única solución posible para llegar a la tierra avistada. No, porque de hecho no pueden ser la única solución, porque él encuentra la otra solución, que es posible solución, más bien, que era llegar nadando. ¿Ya? Entonces, cuando él ve que va a irse a un acantilado, se tira al agua. ¿Ya? Entonces, la correcta es la D, que dice, la decisión de lanzarse al agua, en vez de dejarse llevar por la corriente, fue la acertada. ¿Ya? Porque si no, se hubiera ido al acantilado y se hubiera caído. El personaje conocía la región, por eso prefirió evitar las rompientes de Punta Caribana. En ningún momento se menciona que él la conocía bien o algo así y que las prefirió evitar, sino que es algo que él se da cuenta después. ¿Ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, la correcta acá es la D. Y tenemos que entender que en esa parte, para esta pregunta, chiquillos y chiquillas, la clave de la inferencia, de la extracción de la información, era que al momento de leer este párrafo, nosotros teníamos que entender de que no había forma que él se salvara si él seguía en la balsa, ¿ya? Sino que la forma de poder salvarse y poder llegar a la costa que él supuestamente estaba viendo era nadando. ¿Ya? Eso, chiquillos. Vamos a dejar de compartir acá y vamos a pasar, si es que alguno o alguna de ustedes tiene duda, me lo puede ir comentando. ¿Ya? Si no, les vamos a dejar la tarea para la próxima clase. Piensen si es que tienen alguna pregunta. ¿No? Ya, chiquillos, sí, chiquillas. Entonces, este video se los voy a subir a YouTube y se los voy a mandar para que puedan revisar algunas cosas si es que lo quieren hacer. Y les voy a dejar de tarea el texto que sigue en el mismo ensayo, chiquillos. Y van a hacer las preguntas 65 a la 72 dentro del mismo ensayo. Entonces tienen que, nuevamente, leen el texto y van a responder estas preguntitas, desde las 65 a las 72. Ya, chiquillos, entonces, nos vemos el viernes a las 12, ¿ya? Cualquier cosa, me están hablando. Yo les voy a dejar igual la indicación en el grupo de WhatsApp. Cuídense mucho y yo espero que puedan estar bien. Saludos, chiquillos.